querida amiga y médica y maestra en ciencias, toda una preparación técnica y profesional muy importante. Amiga Mildred Delgado Huerta, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de la quinta época de nuestras charlas entretenidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto en acompañarlos y gracias a la audiencia que está con nosotros y esperemos que sea de su agrado y que nos acompañen todo el resto del programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, amiguísima Erika Torres, tanatóloga y asesora en lo que se llama una materia endocannabinoide. Te agradezco mucho que nos acompañes en esta ocasión con un tema importantísimo. Muchísimas gracias, Rafa, por la invitación. Gracias a toda tu audiencia. Y bueno, pues hoy vamos a tocar sin duda un tema un poco polémico, pero estamos aquí justamente para aclarar todas las dudas que pueda tener tu audiencia para que pueda ser más certera la información. Que puedan surgir. Mildred, Erika, amigos del auditorio, hasta hace muy poco tiempo, yo diría que es cuestión de semanas o meses probablemente, los temas que vamos a tratar hoy estaban así reservados como para grupos cerrados, como muy reducidos, eran élites las que trataban este tipo de asuntos. Ya diría que eran verdaderos secretos y pues solamente se podían comunicar, se comentaban, se platicaba entre fraternidades iniciáticas, esto desde tiempos inmemoriales. Y después esto fue evolucionando, fue cambiando, durante la charla lo vamos a platicar, pero a mí me parece que todo este tratamiento de estas sustancias como los cannabinoides y todos los psicotrópicos, pues son un tema de actualidad en muchos sentidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista esotérico, profundamente espiritual, místico, y pues el otro aspecto, el aspecto que nosotros llamamos o que todos acostumbran llamar científicos. Entonces, yo creo que afortunadamente hoy podemos aprender más y lo más importante, lo que a mí me parece crucial en este sentido, es que podemos divulgar estos conocimientos para beneficio de toda la humanidad. Pero antes de abordar el tema, Mildred y Erika, ayúdenme a resolver un par de inquietudes que tengo. Es un asunto personal. A ver, Erika, tú eres tanatóloga. Y esta Sí, profesión a mí me causa una gran impresión. Al hablar de tanatología, pues me recuerda definitivamente al famoso griego Tánatos, la muerte, hijo de la noche y hermano del sueño. ¿Qué es ese mundo tan, por qué se hace ese mundo tan atractivo, pero al mismo tiempo misterioso y pues generalmente aterrador, ese puente entre la vida y la muerte? ¿Esta profesión tuya de tanatología tiene algo que ver con ese tánatos griego? sí, de hecho sí. Pues justamente la tanatología lo que trata es justamente tratar las pérdidas que tiene el ser humano, ya sea como la muerte, como alguna pérdida que tenga, ya sea trabajo, ya sea alguna mascota. Entonces, la tanatología pues se encarga justamente de llevar el acompañamiento al paciente, ¿no? También pacientes que están en etapas terminales. Y finalmente lo que hacemos es que haya una aceptación de la muerte, que no se vea la Esto es, muerte como bien lo dices, algo aterrador, sino que sea un proceso sumamente amoroso para el paciente y los familiares y pues justamente con eso reducir pues el sufrimiento o el dolor, claro, a claro. reducirlo lo más que se pueda para que justamente pues la gente tenga este entendimiento de que no es un suceso malo, sino es un proceso meramente natural, ¿no? Como Que bien todo, decimos, si hay algo que tenemos asegurado en esta vida, es la muerte. Entonces, lo tratamos de hacer, o al menos en mi caso, trato de hacerlo de una forma muy amorosa muy para interesante, Erika, claro, creo que le diste al clavo, entonces sí iba yo bien por buen camino. Sí es ese Tánatos y su nombre se utilizó para esta ciencia que estás manejando. Si me permites más adelantito, seguimos con este tema porque a mí me parece sí, crucial claro. de lo que estamos platicando. Y por el otro lado, la segunda duda que tenía yo, Mildred, esto ya va más relacionado contigo. Tú como maestra de ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM,
pues es toda una carga científica que impediría que pudiéramos estar hablando de cosas al aire. Tienes una preparación como médico y además médico de un ramo dificilísimo, porque la medicina con humanos, pues le preguntas dónde te duele y desde cuándo te está Exacto. doliendo y demás, pero Sí. a las mascotas y a los animalitos, a todo el reino animal, pues no le puedes preguntar, tienes que tener un sentido de observación y de deducción muy importante. Y además tienes una maestría en Bien. ciencias, entonces a mí me da una gran tranquilidad, una garantía de que pues no vamos a estar bordando en el vacío, sino que vamos a hablar sobre hechos reales. Y te pregunto, ¿cómo es posible, Mildred, que con esa profesión, con esa preparación científica de las aulas, cómo es posible que te hayas interesado en las ciencias ocultas, las ciencias del espíritu, pues hasta el grado de dejar el país y pues me imagino que en tu estancia viviendo en la India, en aquel continente también tan atractivo y tan misterioso, pues seguramente que el pensamiento religioso de la India debe haber causado un efecto en ti. Sí, cañón. ¿Cómo me explicas? ¿Cómo te pudiste involucrar siendo científica y con todos esos? Pues yo diría que es como una especie como de ancla. El que estudia mucha ciencia como que se ancla y dice, yo no quiero Ujú. saber nada que no esté comprobado, que no se pueda medir, que no se pueda pesar, ¿no? Y siempre tenemos ese tipo de discusiones con los científicos. ¿Cómo te pasó eso? Sí, pues mira, yo creo que fue un proceso ahí bastante, no sé, diría yo que hasta tal vez uno nace con eso, ¿no? Yo siempre me consideré una persona distinta, siempre me gustó ver enfoques diferentes a partir de todo lo que yo observo. Nunca soy de las que se cree lo que ve a primera instancia, siempre me gusta indagar, me gusta ser muy crítica. Entonces, como que todo ese tipo de formación siempre la llevé durante toda mi carrera profesional y siempre quise ser diferente, o sea, siempre dije, bueno, que sí quiero ayudar en este sentido, pero como que me empecé a inclinar hacia lo holístico. De hecho, la parte de la maestría lo hice mucho en una producción sustentable, ¿no? O sea, siempre dije, okey, sí tengo la parte de medicina, pero veterinaria es una carrera hermosa, es muy amplia, o sea, uno puede ver desde lo más pequeño, puedes ver medicina, puedes ver producción de alimentos, en fin, es enorme, y eso me dio a mí la posibilidad de poderme adentrar en otro tipo de campos. Entonces, yo empecé, la maestría en producción sustentable, me fui al sur del país a ver la producción de ganadería, y el impacto que tenía en el ambiente en las selvas de Yucatán. Entonces, bueno, a mí eso me empezó a abrir muchos panoramas. Posteriormente, ya en un viaje personal, en una búsqueda de, pues, de qué somos, ¿no? O sea, no somos solamente este cuerpo, no venimos solamente a estudiar y a, no sé, ganar dinero y endeudarte y ese tipo de vida que nos lleva a veces a estar en la carrera de la rata, ¿no? Como lo habla Kiyosaki en su libro, etcétera. Entonces, como que yo empecé a buscar siempre por otro tipo de cuestiones. Entonces, todo esto me llevó a conocer acerca de Osho. Por ejemplo, fue como mi primer acercamiento en la cultura hindú y a toda esta cuestión de la búsqueda del espíritu humano y la conexión con la divinidad, ¿no? Entonces yo empecé ahí un largo camino, pues viendo meditaciones y muchas cosas. Todo esto siempre desde niña, de hecho, me llamó mucho la atención la cultura hindú, todos sus colores, su música, sus sabores, su gastronomía, todo. O sea, siempre, siempre, siempre me ha llamado mucho. Eventualmente surge la oportunidad de viajar a la India y pues no, ahí resurge como así o sea, fue un sueño hecho realidad. Para mí llegar a la India era lo máximo en ese momento porque yo siempre había soñado con estar ahí, con conocer la cultura, conocer la gente, o sea, es una cosa impresionante para mí. Y eso como que de cierta manera se fue integrando ya en todo mi pensamiento, en toda mi formación que yo iba haciendo, entonces se fue entretejiendo y eso me dio como esa formación para irme especializando en todo lo que son medicinas holísticas o medicinas complementarias. Entonces, la cannabis pues entra obviamente en una parte bastante importante, pero también utilizo algunos otros tipos de medicinas complementarias. Pero bueno, básicamente te podría decir que fue de esta manera. Maravilloso, es toda una experiencia, toda una historia.
y además que como que confirma prácticamente las teorías que tenemos del aspecto del desarrollo espiritual. Esta memoria ancestral que traemos, porque pues no empieza nuestra vida en el momento de salir del útero materno, sino traemos ya recuerdos, lo que se llama las memorias akáshicas y todo esto, que traemos recuerdos ancestrales. Es decir, yo, aunque realmente para el conocimiento colectivo, el conocimiento profano, pues en el momento en que salgo del útero de mi madre es el momento en que empieza la vida para mí. Pero no es cierto, mi organismo, por ejemplo, pues recuerda cosas ancestrales, los virus, la digestión, la respiración, todas estas cosas que desde que comenzó la vida en el planeta nos ha ido dejando huellas. Y entonces esto que tú me platicas, esto que nos platicas al público y a mí, es interesantísimo porque te vas al sureste o al sur, allá por la zona de Yucatán, y pues también ahí hay semillas ancestrales de culturas, de prácticas, de mucha magia, mucha espiritualidad. Y después tú ya me dices desde niña, ya lo traía, bueno, pues quiere decir que hay no hay coincidencias, ¿verdad? No hay cosas que caigan por azar, sino que todo va teniendo una causa y se dice que es los efectos de las causas y ahí vamos desarrollando toda esta cultura. Y finalmente te vas a la India y pues sí, yo creo que si hay actualmente en este siglo XXI, si hay una sociedad verdaderamente espiritual y religiosa, pues se encuentra allá en la India, que Sí. inclusive pues como una gran explosión hacia el resto del mundo. Pero ya llegando aquí a México, te conectas y aquí volvemos a lo mismo, como que ya está predestinado en muchas cosas en nuestra vida. Te conectas con unos amigos entrañables, por ejemplo, con Erika, y con Ricardo, su esposo, que están también en la búsqueda, en el camino de buscar soluciones y respuestas espirituales a los grandes problemas de la vida. Me hablabas, Erika, hace un momentito, de este tratamiento, de tratar de comprender el paso de la vida a la muerte, que a las personas que no están muy involucradas en este tipo de teorías, pues como que se les hace algo terrible, algo que ya ves que angustias produce tanto para morir, que dice uno, yo no me quiero morir y hace entúbenme y métanme toda la medicina y sálvenme otros minutos más, ¿no? O unos días más, o unos años más. Y cuando tiene uno un familiar también en el trance ya final, pues también quisiera uno aferrarse y que no se vaya. Pero cuando va uno entendiendo que la muerte, como decía Erika, pues es simplemente una etapa más del proceso de la vida, ese encadenamiento de lo que las viejas culturas nos han hablado de las mariposas y de todo el morir y para hacer otra materia diferente y demás que no se destruye, ¿no? Entonces todo esto me parece como que se va encadenando. Y yo llego ahorita que mencionabas el cannabis o los productos cannabinoides, pues yo tengo idea de que desde culturas ancestrales, hace miles de años, se han utilizado este tipo de sustancias para tener experiencias diferentes, una realidad diferente que dicen los antropólogos. Tenemos la realidad sensible, la que todos los días vemos en la televisión, con las manos, con los dedos, pero hay otra realidad que solamente se percibe cuando va uno teniendo una comprensión espiritual. Y este tipo de sustancias, Erika y Mildred, eh, la duda que tengo es, ¿se dan todas las experiencias y toda la explicación que se da de esas sensaciones de acercamiento a Dios, de comprensión de la vida y de la muerte, se dan por casualidad porque alguien probó esas sustancias y tuvo experiencias raras, o fue una búsqueda que nuestros antepasados hicieron con mucho entusiasmo o con mucha dedicación para comprender lo que no podían comprender? Pues mira, en ese tema creo que efectivamente el ser humano siempre ha tenido esa curiosidad de cómo conectar con la divinidad. De una o de otra forma siempre hemos tenido esa duda de saber. Y pues bueno, hay infinidad de documentos que pues nos explican meramente que desde muchísimos años atrás pues hay muchas culturas que la utilizaban, ¿no? Por ejemplo, hay registros, por ejemplo, en los Vedas, en donde ellos tomaban una bebida que se llamaba soma y la utilizaban justamente para conectar, ¿no? Con la divinidad. Y curiosamente, en el Éxodo también viene un anuncio ahí en donde
se utilizaba un bálsamo que lo utilizaban como un aceite de unción para los enfermos y justamente era procesado con aceite, mirra, canela, casia, y había una planta que no lo dicen como tal cannabis, pero hacen mención que hay una planta sagrada. Entonces, mucho se hace alusión a de que es justamente el cannabis. Entonces, como ellos, pues también en la actualidad, que creo que es como lo más tangible que tenemos ahorita es, por ejemplo, en la India, se festeja un día al año la aparición del señor Shiva, que es el dios de la destrucción. Y bueno, ese día todos los gurús salen a las calles y hacen esta festividad justamente fumando cannabis para poder meditar y es como el día en donde se conectan de manera directa, ¿no? En su creencia. Y también tenemos, por ejemplo, otra cultura que es en Jamaica, que los ingleses llevan la planta a la isla y ellos la consideran como un rito meramente religioso y para ellos es sagrado. Y es sagrado desde que encuentran alrededor de la tumba del rey Salomón plantas de cannabis. Entonces es por ello que para los rastafaris es muy, muy sagrada, ¿no? Entonces, digo, ya hay una historia alrededor de todo eso, ¿no? Entonces, creo que de una o de otra forma, desde años remotos, el ser humano ha siempre querido investigar y ha hecho el uso, pues, de muchas plantas, tanto psicotrópicas o plantas que te puedan dar la oportunidad de poder encontrar, ¿no? Esta conexión, esta cuestión sanadora en tu Claro. ser para poder encontrar también respuestas, para poder entender mucho de lo que somos y a lo que venimos a este plano, ¿no? Sí, porque la realidad sensible en realidad es muy justa, muy pequeñita. Toda esta realidad sensible que le llamamos, pues nada más son nuestros 5 sentidos. Y Ujú. evidentemente hay muchísimas otras cosas, por ejemplo, el cariño, el amor, el coraje, la decepción. Todo esto no se siente con los dedos, no se escucha en los oídos y no se ve con los ojos, pero no podemos negar que existe. Es interesante. Mildred y Erika, les pido un favor. ¿Por qué no me dejan saludar a nuestros amigos de Internet, que ya tenemos muchos conectados en Facebook? Vamos a platicar a ver Claro. qué nos dicen. Hola, Miren, hola. les comento rápidamente. Jair Jiménez, Jair es un amigazo entrañable que siempre nos gana, es el primer lugar que se conecta en primer lugar con nosotros. Jair, querido, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Ojalá que te guste el tema. Tenemos unas invitadas de lujo esta noche. Él anda precisamente allá por el sur de la República o por el sur-sureste de la República. Nancy Yoguayolotli. Nancy, querida, un abrazo de luz para todos mis hermanos. Nancy es una abogada también muy competente, muy capaz, pero está muy interesada, ha desarrollado mucho su cultura dentro del chamanismo mexicano. Entonces, dentro del chamanismo, ella también tiene muchos conocimientos y creo que le va a gustar y nos va a poder compartir algunas de sus ideas. Nancy, qué bueno que estás aquí con nosotros. Está Georgina Cabrera, Gina preciosa, Gina de mi corazón. Dice, saludos fraternales con mucho cariño a todos mis queridos hermanos y amigos. Gracias por compartir un tema tan interesante. ¿Verdad que sí es interesante, Gina? Qué bueno que estás con nosotros. Pues, ¿qué te puedo decir a ti? Tú tienes muchos conocimientos. Fíjense que Gina ha desarrollado una carrera muy amplia y muy exitosa en lo que llamamos masonería. Y la masonería también es otra ciencia, sí, otra fraternidad muy difícil de comprender, pero que se interesa profundamente en todos los temas del espíritu. Entonces, Gina seguramente que también nos va a poder compartir cosas muy interesantes. Ojalá que te guste lo que estamos platicando, Gina. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, muy buena noche tengan todos y todos. Reciban un cordial saludo desde Huejolotitlán, Oaxaca. Pues precisamente creo que tus experiencias que tengas por allá en la cultura oaxaqueña nos puede ayudar mucho. Allá hay una gran cultura en este sentido. Adolfo Galindo, saludos desde el oriente de María Sabina, Niños Santos y excelente marihuana. No, pues ya le estás haciendo publicidad a la zona, mi querido Adolfo Galindo. Adolfo Galindo es un experto en las artes plásticas y por supuesto que pues conoce mucho de este tipo de este tema y tiene algún tiempo viviendo allá por
Puerto Escondido, por Salina Cruz, esa zona de Oaxaca, entonces seguramente que tiene contacto con muchas personas. Nos está hablando de los niños santos. Si ustedes se acuerdan, Mildred y Erika, amigos, los niños santos se refiere a esos honguitos que se dieron a conocer con una chamán oaxaqueña que era María Sabina. Y nuestro querido amigo Adolfo Galindo trabaja en una logia que lleva el nombre de María Sabina. Para orgullo de nosotros, lleva el nombre de una mujer, pero además de una mujer muy talentosa y muy preparada en ese sentido. Ruth Pérez nos manda saludos fraternos. Ruth, querida, te agradezco mucho que nos acompañes. Ojalá que también a ti te guste mucho este tema y que nos puedas apoyar con algunas partes de tus conocimientos. Está Galindo, dice Adolfo, la respetable logia María Sabina 68, Nueva Era, pues claro, en la Costa Chica. Fíjate, siempre tengo la duda qué es la Costa Chica y de dónde termina la Costa Grande, pero lo vamos a ver. Xochitl Hernández nos manda saludos fraternales. Xochitl, también tú tienes mucha experiencia en asuntos espirituales, entonces ojalá que entre todos vayamos a llevar adelante este tema de hoy. Qué interesante medicina alternativa, dice Adolfo. Sí, efectivamente. Virgilio Rodríguez, saludos desde el inframundo maya de Calakmul. Virgilio anda en Calakmul. Virgilio es un geólogo, también es masón, y anda allá por las obras del Tren Maya. Entonces ha tenido contacto con la selva maya y creo que tendrá experiencias muy interesantes. Hace poco, Mildred y Erika, amigos, hace poco nuestro amigo Virgilio, a quien le mando un saludo muy cariñoso, se fue a Egipto y anduvo allá investigando cosas de su profesión, pero además cosas del espíritu egipcio. Entonces, trae experiencias muy interesantes. Qué bueno que estás con nosotros. Adolfo Galindo les manda saludos a ustedes, Mildred y Erika. Ya me ignoró a mí, Adolfo Galindo, ya nada más les manda saludos a las muchachas. Pues así serás bueno, mi querido Adolfo. Leticia García, saludos fraternos a todos mis queridos hermanos. Leti, querida, pues qué bueno que estás con nosotros. Saludos, un abrazo con mucho cariño también para ti. Está Joel, queridos hermanos, saludos desde Huauchinango, Puebla. Es Joaúl, algo así escribe su nombre. Te mando un saludo con mucho cariño. Él nos saluda desde Huauchinango, Puebla. Pues la Sierra Norte de Puebla también tiene pues, su encanto en materia vegetal, cosas muy importantes. THC y DMT, ¿qué coincidencias y diferencias tienen? THC y DMT. Ustedes sí saben de qué está hablando Xochitl, ¿verdad? Ahorita le platicamos. Nancy Jiménez Delgado, buenas noches. Nancy, querida, también te mandamos un saludo a ti con mucho cariño. Ruth Pérez dice que le encanta este tema. Pues de veras que lo estamos haciendo pensando en nuestro auditorio, Ruth, y tú nos haces favor de acompañarnos prácticamente en todas nuestras reuniones. Me encanta que nos acompañes. Y Adolfo dice, saludos maestro, Rafael. Pues bueno, de maestro, ojalá fuera yo por lo menos buen discípulo, mi querido Adolfo. Faria Ruth, súper tema y grandes testimonios de mejora en la salud. Mi querido Faria Ruth, qué bueno, es un honor que nos estés acompañando. Pues tú también, ya que puedo decir, sabes muchísimo de esto. Bueno, pues estos son los saludos que tenemos hasta ahorita, Erika y Mildred. Entonces, regresamos a nuestro tema. Fíjate que nos tocaste ahorita algo muy interesante. Hablaba Erika acerca de toda esta antecedentes históricos en libros famosos como la Biblia, por ejemplo, en la que ya se menciona de algunos usos que se le daban a este tipo de sustancias. Y no solo en la Biblia, sino pues en Centroamérica, Sudamérica, en las viejas culturas, también se han encontrado vestigios de sustancias que permitían a la gente tener una experiencia diferente. ¿Y qué podemos mencionar, Mildred, Erika? Aquí en México, por ejemplo, en toda esta parte central de nuestro país, el pulque. El pulque era desde luego una bebida ceremonial que después ha pasado a través de la historia y de los tiempos, ha pasado por otras etapas, pero en su momento original hasta se habla de la reina Xóchitl. Hay toda una leyenda acerca de cómo se desarrolla el pulque y que va dando lugar el jugo del maguey a una historia muy parecida a la de Moisés y algo así aquí en nuestro territorio con personajes de nuestras culturas. Entonces, estas sustancias, pues mucho respeto porque definitivamente su origen es con el pensamiento sagrado de nuestros antepasados. ¿Cómo es que se ha ido descubriendo los valores de los que te referías, Mildred,
sobre todo la aplicación, por ejemplo, para tus pacientes, los animalitos, ¿cómo has podido hacer Pues este estudio clínico que nos demuestra que sí hay resultados sí. científicos y comprobables? Mira, es que es bien interesante desde ahorita todo lo que, o sea, el enfoque que le estás dando en esta plática es muy interesante porque, o sea, finalmente en todas las culturas madre se ha hablado de plantas de poder. Normalmente estas plantas sagradas se habían reservado para el uso en las castas de mayores, eh, pues de mayores rangos, ¿no? Háblese de cualquier cultura, ya sea la china, la hindú, incluso de aquí de Mesoamérica, estaban como reservadas para lo que eran las castas de los sacerdotes o de los maestros, y ya después pues empezaba a salir hacia el pueblo, pero realmente, por ejemplo, el pulque pues sí, era una bebida sagrada, ¿no? No era Claro. como tú bien decías al principio, no es como para ir a embriagar a la población, sino que se utilizaba con fines rituales, se utilizaba también para ofrendas, bastante importantes. Entonces, o sea, entendiendo el origen de estas plantas, obviamente el conocimiento que contaban pues ya estas culturas era bastante amplio en el conocimiento que tenían de herbolaria, en el conocimiento que tenían de cómo generar toda una farmacia viva, porque obviamente no existían todas estas cuestiones de hoy de los medicamentos químicos que son realmente bastante dañinos. Entonces, o sea, esa historia que no nos cuentan, pero que está ahí como entre líneas, es bien interesante de irla rescatando, ¿no? Entonces, a mí me gusta como ir leyendo entre líneas y sobre todo lo que a mí me fascina de conocer distintas culturas es como encontrar las conexiones, porque te das cuenta que, o sea, lo mismo que te dice los chinos, te lo dicen los hindús, pero a lo mejor en su misticismo y en su cosmovisión, y eso mismo lo puedes encontrar en Mesoamérica con la cosmovisión de aquí. Entonces, eso para mí ha sido como luz en el camino, porque como que siento que me voy acercando más a la verdad, mientras pues distintas culturas y distintas civilizaciones han ido teniendo ese tipo de conocimientos y se repite, entonces digo, bueno, o sea, como hay una frase, ¿no? Que dice, vas caminando sobre hombros de gigantes, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente hay que empezar a recuperar esa memoria perdida y esos registros que por algunas razones, pues históricamente también se fueron eliminando a propósito, ¿no? Entonces, estas plantas sagradas, pues hay infinidad de plantas sagradas en las distintas culturas. La planta de la cannabis, pues como, o sea, su origen se habla que es en Asia, entonces en la parte norte de la India y entre la frontera de India y China, ahí es el origen de la planta de la cannabis, ¿no? Obviamente ahorita ya está difundida a nivel mundial. Sin embargo, pues en la India el bhang es esta resina que se saca de la flor o del capullo de la cannabis y es bien interesante porque en la India, o sea, así lo muelen con las manos y esa misma energía incluso que se impregna de la energía de las manos de las personas que están elaborando esta pasta, pues también se le queda a esta resina y esa es la que ya se ponen unas pipas especiales y se fuman. Yo cuando estuve allá, o sea, no es tan común encontrarla, solamente lo encuentras como en la parte de la costa, porque también ahí hay cierta am, eh, censura, ¿no? Para estar fumándola, obviamente así Claro, como al claro, claro. público, pero cuando yo vi que se fumaba, o sea, sí se hace un ofrecimiento a la deidad Shiva. Entonces, pues se fuma, se ofrece, más bien primero se ofrece, después se fuma, pero siempre están en constante conexión. Y obviamente, pues ya los babas, que ya son estos, pues personajes vea místicos que viven en las montañas y que traen sus turbantes y que van semidesnudos. Digamos, llamémosles para entenderlo en mi idioma, llamémosles los maestros, ¿no? Sí, son como Como maestros. sacerdotes, tal vez, ¿no? Lo podríamos entender de esa manera. Y bueno, ellos ya la utilizan ya de una manera como más Mística, profesional, digamos, o sea, más que ya mística, ¿no? conectan, Claro. ya conectan directamente a otros planos. Como bien dices, obviamente la realidad que vemos aquí tangible es solamente un pedacito
de las realidades que hay. Entonces, bueno, yo o sea, en todo esto, en este entendimiento de ir pues tratando de dilucidar cuál es la conexión, entonces yo también entiendo y veo a los animales como seres holísticos, no solamente son pues seres materiales, ¿no? O incluso seres insensibles, que en algún momento se llegó a pensar, pues los animales son casi, casi como pues nada más seres ahí sin alma, ¿no? Incluso, entonces, a mí no me gusta, nunca lo pude yo, pues concebir de esa manera. O sea, yo desde pequeña amo y adoro a los animales y tengo una conexión muy fuerte con ellos. Y digo yo, puedo ver los ojos, o sea, tú ves los ojos de un animal y por supuesto que puedes ver ahí su alma, ¿no? Entonces ves su esencia, ves su parte emocional incluso, entonces entiendes que son seres energéticos. Por lo tanto, cuando tú empiezas a utilizar herbolaria y empiezas a comprender como todo este universo, dices, bueno, pues el animal es evidentemente un ser energético también, ¿no? Y ya si nos metemos a más temas, pues por ejemplo, las mascotas, los perros y los gatos tienen, ¿cómo se llama? Como destino, no, como misiones energéticas en el acompañamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces ellos, su misión es cuidar a los humanos y ellos absorben las energías negativas que vayan hacia su propietario, los animales lo absorben y los gatos, bueno, se dice que pueden viajar entre dimensiones y ya son cosas súper, súper interesantes. Pero bueno, en este caso, o sea, volviendo al tema de la cannabis, por supuesto que funciona en los animales también, porque ellos, o sea, evidentemente son igual seres energéticos, seres holísticos, y que también tienen esta parte energética emocional que trabaja la cannabis, pero la parte científica es ahí donde entra la conexión, o sea, ya hay evidencia clínica y científica del sistema endocannabinoide, de cómo se conectan estas moléculas hacia los distintos sistemas, a los distintos receptores y ejercen una función celular que ya son muchas otras cuestiones terapéuticas que si quieres ya hablamos más adelante, pero bueno, es como yo entiendo la conexión, ¿no? De lo místico, holístico, con la parte ya científica un poquito más rígida o dura, ¿no? Claro. Ahora, esto, digamos que ha sido toda la vida, el conocimiento te da poder. Entonces, la gente que adquiere conocimiento de alguna manera, y estoy hablando no en esta época, sino desde milenios atrás, siglos atrás, los que han tenido conocimiento de algo, ya sea accidental o ya sea buscado, pues tienen ese poder y por supuesto que lo ocultan para sí, ¿no? Y ahí se hacen los grandes grupos cerrados, los grandes grupos místicos, las logias masónicas, todos estos grupos cerrados que solamente comparten sus conocimientos entre el grupo. Afortunadamente, pues se ha ido abriendo el mundo, se ha ido abriendo el conocimiento y ahora podemos hablar con mucha claridad de todo este tipo de productos que eran misteriosos, secretos, prohibidos, como decías, era vergonzoso hablar de ese asunto. Pero decía Erika hace un momento de que se encuentran vestigios desde épocas ancestrales y no solo de cannabis. También Mildred nos comentaba hace unos minutitos de los medicamentos actuales y de la herbolaria, pero prácticamente no hay medicamento de los que se producen en los laboratorios que no tenga su origen dentro de las plantas. Hablamos de cualquiera que tú me quieras mencionar, por ejemplo, los Sí. anticonceptivos, pues los anticonceptivos son pastillitas y eso, no hablo de los de hule, pero hablo de las pastillas tomadas, pues estaban su origen en el barbasco, es una hierba que se da precisamente allá por la zona de Yucatán. Y así como eso, pues hablamos de la hoja de coca, el pulque, el aguardiente de caña, los derivados de los magueyes, etcétera, el peyote y muchas otras plantas que pues daban sensaciones diferentes, difíciles de comprender. Y en las ceremonias iniciáticas, Mildred y Erika, amigos internautas, en las ceremonias iniciáticas de todas las culturas, de todas las etapas de la vida, y esto no es una afirmación propia, sino es de antropólogos muy estudiosos de esto, siempre se hace una especie como de embriagamiento, pero no de tipo vulgar, vicioso, sino para tener una conexión espiritual con un ser superior. Entonces, en la misa católica, a lo mejor esto le va a causar muchas ronchas en el pensamiento a algunas personas que no lo entiendan, pero en la misa católica, el probar el vino
pues ya ahora se habla que es la sangre de Cristo y lo que ustedes quieran, pero su origen, su antecedente viene en tomar bebidas espirituosas. Y el llamarle bebida espirituosa es, pues ya tiene la carga del espíritu, ¿no? De algo que no se comprende, pero ya viene un antecedente de ingerir alguna sustancia. Y de ahí viene toda la cultura. Pero ahora me decías, Erika, y esto que es importantísimo para mí, hablabas de que estos productos derivados de la cannabis, los cannabinoides, pues ayudan, por ejemplo, a reducir las sensaciones de dolor. Hablemos del dolor terrible de algunos cánceres o fracturas y accidentes que nos dañan los músculos o la piel o los huesos, que son verdaderamente dolorosas. Entonces se ha recurrido a cosas como la morfina y sustancias así muy peligrosas, pero últimamente se han ido descubriendo todas las cualidades que tienen los cannabinoides, que ni son tan agresivos como esas sustancias utilizadas anteriormente, pero tampoco tienen todos los elementos secundarios, las reacciones secundarias que nos dan las sustancias, llamémosle artificiales o sintéticas, ¿no? Entonces, esto lo vamos aplicando y hablabas tú de calmar el dolor, pero al mismo tiempo, y aquí es lo importante del servicio que tú das, al mismo tiempo también tratar de resarcir el dolor espiritual. Es decir, decías de cuando se pierde uno la vida de una mascota, pues hay un dolor, inclusive hay ahora, ya ves, hay cementerios para mascotas y les producen ceremonias también para que no se vayan. Y inclusive en las redes sociales veo que algún día te alcanzaré, Fifi, allá en el cielo de los perros, y que llegan a humanizar a los animalitos. Yo coincido con Mildred en el sentido de decir que los animalitos también pues, son seres vivos que tienen todas las sensaciones y todos los afectos. Por ejemplo, puedes ver en los ojos de un animalito, puedes descubrir coraje, miedo, cariño, sorpresa, muchas sensaciones que nosotros los humanos sentimos como únicas para los seres humanos, las puedes descubrir en los animales y pues, obviamente son seres pensantes y sintientes. Pero en alguna época, Mildred, Erika, amigos, en alguna época los seres humanos, por ejemplo los esclavos, eran considerados como no humanos, no eran seres humanos. Entonces, después de eso se superó esa etapa y se dijo, pues los esclavos y del color que tengas la piel, también eres un ser humano. Pero caímos a los animales de ninguna manera pueden ser humanos, son animales y no sienten, y a los caballos los puedes apalear como se te antoje para que corran rápido, y a los toros los puedes herir para que te diviertas, y ellos son animales que no sienten. Pero poco a poco hemos ido evolucionando y entendiendo que los animales también sienten. Quizá lo que sí sería conveniente es no pasar al otro extremo, de pues pensar que realmente, como decías Mildred, no sé, aquí es una cosa delicada, decir que me va a traer pues sanación o le voy a poder pasar mis dolores para que él atraiga mis males y que se vaya en el animalito. Esto ocurría todavía hace 100 o 150 años, ocurría con los negros. Los hacendados podían traer un niño negro, un niño de piel negra, y si tenía gota o tenía reumatismo o tenía alguna enfermedad del dueño del esclavo, pues se trataba de pasárselo al esclavo. O, por ejemplo, si tenía quebrarle una pierna a una gallina, era para quitarle los dolores a la pierna del dueño de la gallina. Ese tipo de prácticas me parece que hay que superarlas por medio de la tanatología, Erika. ¿Estoy equivocado? Pues mira, en relación a lo que estabas mencionando de las mascotas, pues hoy en día justamente pues existe una conexión entre humanos y animales maravilloso en donde pues ya ejercemos el respeto hacia ellos, ¿no? Entonces, hay muchas personas que minimizan, por ejemplo, cuando una mascota muere, cuando ya no está con nosotros y hasta hay gente que se burla, ¿no? De que, bueno, pues ya cómo le vas a llorar al animalito, pues ya trascendió, pues cómprate otro, ¿no? Para que lo puedas sustituir, ¿no? Entonces, es bien difícil poder a veces entender a ese tipo de pacientes cuando tienen ese tipo de pérdidas. ¿Por qué? Porque su entorno no entiende el dolor por el cual están pasando. Entonces,
Obviamente tenemos que trabajar con ellos, pues muchos factores para que puedan salir adelante, porque definitivamente he tenido pacientes en donde sí les duele muchísimo esta pérdida y tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces se deposita en el animalito, ¿no? Todo ese vacío, toda esa necesidad que a veces como humanos tenemos, que hoy en día, por ejemplo, las ausencias de hijos pues las vemos que las depositan a lo mejor en el perro o en el gato y entonces Claro. pues la conexión es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, sí es un poco complejo, sobre todo por eso que te digo que socialmente todavía no está como aceptado y es muy suprimido este dolor socialmente hablando, ¿no? Claro, muy Entonces, difícil. Sí, te escucho. sí, es muy complicado, ¿no? De repente, incluso hasta para los pacientes es complicado para ellos entender el dolor tan fuerte que sienten por un animalito, ¿no? Por esta persona que fue gran parte de su existencia, ¿no? Porque incluso habrá niños que tienen hoy a lo mejor 20 años, pero crecieron con un animalito, con Firulais, por ejemplo, ¿no? Y como mencionabas, esta cuestión de lo que se daba con los esclavos, de como de querer transferir las enfermedades o las dolencias de un humano a otro, pues se dice que justamente los animales son pues cuidadores o vienen con esta misión de vida, pero me ha pasado y he tenido muchas experiencias con eso en donde a lo mejor alguien de la familia está pasando por un cáncer, a lo mejor, y tienen a lo mejor 3 animalitos, ¿no? En casa. Y lo que pasa es de que a lo mejor el animalito enferma de cáncer y es el que trasciende y el dueño es el que puede recuperarse y se ve su mejoría. Entonces es algo como muy místico, muy loco, pero realmente he tenido casos así, en donde se ha Claro. visto que el animalito es el que pareciera que se pone en sacrificio para que el dueño se quede y él se da, ¿no? Y entonces, pues la verdad, si ya lo ves desde este ojo místico, la verdad es de que dices, bueno, qué bonito sacrificio es el que puede hacer este ser que me permitió amarlo, ¿no? Por ejemplo, hablando de la muerte, por ejemplo, en el Mictlán, pues justamente teníamos lo que comúnmente decimos, ¿no? Cuando alguien se muere, pues que o vas a tener un perro que te va a ayudar a cruzar el río, ¿no? A lo mejor mucha gente no conoce todo el contexto de toda esta historia del Mictlán, que efectivamente necesitamos la compañía de un perro. En aquel entonces era ¿cómo se llama? El El Xolscuincle, ¿no? escuincle. Que tenían. Y eran ellos los que ayudaban a cruzar el río, ¿no? A la persona para poder encontrarse del otro lado con el jaguar, ¿no? Entonces, y tenía que ser justamente de un tono café para poder camuflajearse, ¿no? En este andar por el Mictlán para poder ayudar a esta persona a tener este camino por la muerte y poder trascender y llegar a, al fin, ¿no? De toda esta travesía. Sí, es bien chistoso porque igual o sea, yo en distintos pacientes he visto que, no sé, muchas experiencias, por ejemplo, hubo un perrito que tenía ya insuficiencia cardíaca, pero es bien chistoso porque, o sea, el dueño empezó con insuficiencia cardíaca y unos meses después el perro comenzó otra vez, o sea, empezó con la insuficiencia y después el señor empezó a mejorar y el perro empezó a empeorar. O sea, es que son cosas bien interesantes y he visto muchos casos así, ¿no? Al final, como que, o sea, si entiendes que la misión de las mascotas es proteger Sí te a dan que la entienda él. persona, ¿no? Sí, Ajá, entonces, exacto. o sea, cuando lo ves ya en vivo, o sea, dices, es que es impresionante. Y, igual personas con cáncer, que también a los perros les da cáncer, igual la persona va mejorando y el perro como que va absorbiendo toda esa energía y al final el perro trasciende y la persona se queda, ¿no? Y es bien loco, o sea, no sé, o sea, es algo que yo
o sea, no le puedo como dar toda la explicación científica que quisiera uno, Claro. ¿no? Pero al final encuentras la explicación, pues en el tema del, no sé, de las cuestiones místicas o de las cuestiones, eh, energéticas, ciencias ocultas, ¿no? O sea, y no sé. Y obviamente a mí muchas personas, o sea, cuando llevan a los perros a que ya los tiene uno que dormir porque están en condiciones bastante severas, es muy duro para los propietarios. O sea, yo ya lo voy a empezar a recomendar también cuestiones de tanatología porque hay muchos propietarios que de verdad o sea, se quedan en ese dolor y empiezan a, no sé, o sea, su vida se les va por las manos porque son pérdidas muy duras, ¿no? O sea, sí es que hay personas que son a lo mejor su único miembro de su familia, a lo mejor sus hijos ya se fueron, ¿no? Son personas con este síndrome del nido vacío y se quedan solamente con los animales, entonces literalmente vuelcan toda su atención, incluso sus gastos hacia el animal, o sea, toda su vida empieza a girar en torno al animal. Y entonces cuando esta mascota tiene que partir, pues es Sí, muy es duro, bastante muy, muy, muy complicado. duro. Sí, y Entonces, bueno, pues, dentro de lo que, por ejemplo, vemos justamente en la consulta de todos estos animalitos que padecen a lo mejor alguna deficiencia como cáncer, como dolor articular y demás, pues finalmente ahí tenemos el rescate, ¿no? De justamente los productos de cannabis, que es el CBD. Entonces, pues justamente Mili los emplea de manera pues muy satisfactoria con sus pacientitos, porque la verdad hemos visto testimonios asombrosos, milagrosos, por así llamarlo, de animalitos que se han curado, que han salido adelante con el CBD. Y la verdad para nosotros es una palomita, pues para poder seguir incursionando en todo esto que pues no es nuevo como tal, pero sí pues es un medio que podemos nosotros utilizar para poder dar, pues, alivio, ¿no? Y sanación a estos seres que, pues, nos acompañan y nos hacen la vida, ¿no? En nuestras casas, como son nuestras mascotas. claro, sí, y aparte es o sea, es bien interesante cómo, pues ya conectando toda la parte mística, cómo llegamos a la parte científica clínica de por qué funciona la cannabis, ¿no? Y al final de entender que pues hay un sistema endocannabinoide y que ya está instalado en el cuerpo de todos los vertebrados, y eso hace y nos permite utilizarlo como herramienta terapéutica, ¿no? Que obviamente ya desde China, o sea, en el 200 antes de Cristo fue el primer registro del uso de la cannabis como tema medicinal para reducción de dolor. Entonces, pues imagínense el tiempo que lleva esta planta actuando para mejorar. Ah, claro, pues bueno, estábamos platicando del tema de la conexión espiritual energética que tienen las mascotas con los propietarios. Y al final, pues, o sea, entendiendo esto, se entiende la importancia que también le dan actualmente muchos propietarios al bienestar de las mascotas, ¿no? Y el manejo de dolor ya en algunos padecimientos de distintas índoles, desde inicio, no sé, problemas incluso de origen neuronal o neurológico, como distintos tipos de epilepsia, convulsiones, dolores neuropáticos, daños por las secuelas de moquillo, esos temblores que quedan a los perritos dañados por este virus, etcétera. Todo eso, la verdad es que existe ya evidencia científica y más que una evidencia científica, hay evidencia clínica, tanto por distintas revistas arbitradas y en distintas publicaciones y aparte, pues yo personalmente he tenido casos de mejoras bastante marcadas utilizando los productos que elaboramos nosotros en Cian Yapatli. Cabe destacar que los productos que nosotros elaboramos son productos de espectro completo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen todos los cannabinoides de la planta de la cannabis y esto nos permite que su grado terapéutico sea mucho más amplio.
que una molécula o algún producto de moléculas aisladas. Entonces, nosotros al utilizar toda la planta completa nos da un margen de acción mucho más grande y también las dosificaciones nos permiten que sean un poco menores. Los resultados que se han visto tanto en humanos como en los animales, la verdad es que, o sea, tenemos unos testimonios impresionantes. Erika también nos puede platicar de personas con, pues ya, enfermedades bastante avanzadas, pero los testimonios, la verdad es que son una cosa impresionante. Entonces, no sé si Erika, tú nos quieras platicar acerca de cómo has visto esa parte de testimonios. Sí, Entonces, pues ay, perdón. no, está bien, Erika. Es que decía yo lo que estaba pensando, es que es interesantísimo esto porque, por ejemplo, se habla mucho de los contenidos medicinales de todas las hierbas, de todas las plantas, y todo esto que hemos platicado, pues es algo completamente demostrable. Pero hay una cosa muy importante. Ahora con la cultura del Facebook y del YouTube, mucha gente cree que es muy fácil ir al árbol y cortar unas hojas, de hacerte un té y con eso te vas a aliviar. Y yo la verdad creo que sí se requiere una especialización y un trabajo pues cuidadoso de empresas como la de ustedes que ha hecho estudios profundos, que dosifica, que analiza y sobre todo con las experiencias clínicas de las que hablaba Mildred. Entonces todo esto lo tienen ustedes al alcance. ¿Cómo podríamos pues aprovechar lo que ustedes han aprendido? Pues mira, nosotros dentro de lo que es la asesoría en el consultorio, lo que tratamos de hacer, bueno, de manera muy profesional es pues hacer un historial clínico del paciente, conocer cuáles son los síntomas que tiene, algún diagnóstico que se haya dado y y en base a eso poder darle la opción, ¿no? Ya sea con productos sublinguales o con tópicos, y en base a eso podemos darle la dosificación adecuada. Hemos tenido pacientes con Parkinson, con cáncer. En mi caso muy personal, tuve a mi madre con cáncer de mama primario con metástasis en hueso y en pulmón. Y con ella, bueno, utilizábamos toda esta gama de cosas que nos podría proporcionar el cannabis para poderle dar algo alternativo, porque como bien lo mencionabas al principio, ¿no? O sea, el tener a lo mejor a tu paciente y ponerle a lo mejor morfina, eso pues definitivamente debilita mucho al paciente, hace que el paciente tenga pues una carencia de conciencia, están aletargados. Y bueno, en el caso de mi madre utilicé al principio los bálsamos para quitar y contrarrestar el dolor y posteriormente lo que es la tintura también del cannabis y eso le ayudaba muchísimo a bajar los dolores tan fuertes que tenía. Y lo vemos en consulta, ¿no? Hay personas que de la noche a la mañana tienen una mejoría impresionante justamente con dolores neuropáticos, con dolores oncológicos. Cuando tenemos pacientitos con enfermedades terminales, también les ayudamos con alguna dosificación magistral, en donde hacemos dosis quizá un poco más altas para poderles ofrecer el buen morir a los pacientes que tienen enfermedades terminales. Entonces, la verdad es de que vemos una mejoría en los pacientes que tenemos nosotros en este momento atendiéndolos. Y como te mencionaba también al principio, no nada más es el recetarlo y fin, tratamos de hacer el seguimiento para justamente apapachar al paciente, cubrir estas necesidades emocionales que también necesitan, ¿no? Estar al pendiente de cómo va la evolución, cómo va funcionando la medicina, porque finalmente con el tiempo eso también nos ayuda a nosotros a testificar, a tener pruebas certeras de que el cannabis pues ayuda a mejorar cualquier dolencia, que ayuda a mejorar muchísimas enfermedades que hoy por hoy las vemos que a lo mejor alguna persona, a lo mejor con fibromialgia, alguna persona que tiene ansiedad, estrés, todo eso lo podemos manejar con el CBD, ¿no? Entonces, la verdad es de que es muy
es muy satisfactorio el seguir apostándole a seguir produciendo esto para que la gente pueda tener una mejoría y pueda tener una calidad de vida. Qué interesante, pero ahora, ¿cómo me comunico? Porque ya ahorita pues, ya me desespero. No es cuestión de que yo vaya y compre 1 kilo de cannabis y me meta en líos, sino que ustedes cómo tienen establecida la conexión con el público, con alguien que tenga una mascota que quiera que sea atendida o un ser humano que necesita el auxilio de estos productos. ¿Me podrían dar ustedes, por ejemplo, la razón social, el domicilio, el correo electrónico o alguna forma de comunicarnos con ustedes? Claro que sí, pues mira, nosotros estamos del consultorio, está en la calle de General León número 21, en la colonia San Miguel Chapultepec, que esto es aquí en Ciudad de México. Ahí tenemos la clínica veterinaria y aparte tenemos un consultorio exclusivamente dedicado para las asesorías, para la consulta cannabinoide para humanos. Entonces, ahí contamos con los productos, con las asesorías que ustedes requieran y podemos ya darles las dosificaciones adecuadas. Lo que mencionabas hace ratito es como de bueno, ¿por qué no podría alguien agarrar la planta y elaborarla y saber cuánto tomar? Normalmente, si es una persona con ciertos conocimientos, yo creo que lo puede hacer sin ningún problema. El tema es que a veces no se tienen los conocimientos Claro. para elaborar un aceite de buena calidad, sobre todo para que no se pierdan distintos compuestos. Por No, ejemplo, pero los además, terpenos. Mildred y Erika, mira, si por ejemplo yo estoy enfermo de cualquier cosa, toco madera en bruto porque pues, no estoy enfermo, pero si estuviera enfermo y tengo un amigo que es dueño de una farmacia, puede abrirme las puertas mi amigo porque me estima mucho y decir, despáchate. Y entonces yo voy Ujú. a ver ahí los estantes llenos de medicinas, seguramente que entre todas esas medicinas hay alguna que me va a aliviar, pero puedo tomar otras que me van a matar. Entonces, tomarlo así tan a la ligera, pues yo creo que no es conveniente. Por eso sí es siempre recomendable recurrir a los expertos, a la gente que ya ha avanzado mucho en ese sentido como ustedes, porque pues me voy al YouTube y digo, oye, ¿qué será bueno para mi perrito, para mi gatito, para mi pajarito, para los pececitos? ¿Qué será bueno que le dé yo? Pues le voy a echar unas gotas de esto y ya, ¿no? Yo creo que sí se requiere el acompañamiento de una gente experta. Y no solo en la materia totalmente humana o física, sino también en el aspecto espiritual. Ustedes que tienen experiencia, Mildred y Erika, amigos internautas, el acompañamiento de un maestro, de alguien experto, nos permite no cometer tantos errores, porque experimentar en el mundo espiritual cosas muy difíciles, si no tenemos a alguien que nos abra la puerta y que después la cierre, puede Ujú. hacer que tengamos incidentes o accidentes graves. Entonces, en esto de los cannabinoides, toda la cannabis, estos tratamientos de los que ustedes me hablan, yo creo que sí necesitamos recurrir a la experiencia, a un profesional como ustedes. Por ejemplo, en la materia nos decías, se me fue el domicilio en General León, me decías, Erika, Sí, Mildred, perdón, en General Mildred, León número 21, en la colonia San Miguel Chapultepec. es ahí Estamos por el Metro Juanacatlán, por ahí. exactamente muy cerca de Metro Juanacatlán, en la Ciudad de México, y también contamos con la opción de teleconsultas. También tenemos telemedicina para aquellos que nos estén escuchando o quieran acceder a ese tipo de asesorías. Podemos dar consultas vía online y también se da la asesoría, o sea, la consulta en línea y ya nosotros determinamos qué tipo de producto puede utilizar, etcétera, etcétera, la dosificación, todo, ¿Cómo me y se les conecto con manda a ustedes en domicilio línea? también. ¿Cómo me conecto No, con ustedes en línea? pues mire, nuestra página de internet es A ver, más www.cianyapatli.com. despacito, porque déjame apuntarlo, porque si te vas muy rápido no lo apunto. Entonces es www. Punto Cianya,Zyanyapatli.com. Cianyapatli.com. También nuestro correo electrónico es cianyapatli@gmail.com. Y tenemos también un WhatsApp que se pueden comunicar al 55 7209 2076.
Ah, perfecto. ¿Qué horario, en qué horario? Bueno, por internet, pues les dejo ahí el mensaje, pero en WhatsApp, ¿qué horario me pueden atender? Pues ahí realmente, o sea, prácticamente pueden enviar los mensajes. Normalmente estaremos respondiendo de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero tratamos de tratar de ser lo más pues prontos en las respuestas. Y realmente quisiera mencionar algo bien importante porque hay muchos productos actualmente en el mercado. Lo más importante es cuidar el tipo de que sea un producto seguro, ¿no? O sea, a veces no todos los aceites los pueden tomar los animales, eso es algo bien importante. A veces le quieren dar el CBD de humano al perro y les causan unas diarreas terribles, etcétera, Claro, etcétera. Entonces hay que saber qué tipo de vehículos utilizar en los animales. Es muy importante tener en mente que los perros tienen mucha más concentración de receptores de CB1 en su sistema, por lo tanto, son muy sensibles al THC. Los perros no podemos darle una concentración de cannabinoides a las que están formulados muchos productos para humanos. Entonces, claro. normalmente sí hay que tener ciertos cuidados y no es como de, ay, pues le voy a dar el que me estoy tomando yo al perro o al gato, porque entonces ahí sí hay muchas diferencias interespecie que ahí podríamos generar ciertos problemas. Si bien no existe una dosis letal en cuanto al uso de los cannabinoides terapéuticos, pero sí podemos generar toxicidades y también si la cannabis no es tóxica como tal, pero podemos generar efectos bastante, no, más bien efectos no deseados y pues las mascotas las pueden pasar muy mal y si algún producto no tiene la sanidad con la que se tendría que elaborar un producto puede tener metales pesados, pesticidas o algún otro contaminante que pueda afectar y eso sí podrá generar una toxicidad, incluso ya llegando a temas fatales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado qué tipo de productos adquirimos en el mercado y acérquense a personas y a empresas que sean totalmente de confianza, que lleven ya tiempo en el mercado, que puedan contener testimonios reales y palpables, ¿no? Entonces, pues les dejamos nuestra ubicación, ya les comentamos nuestro correo electrónico y pues ojalá se acerquen con nosotros. No, pues es muy importante. Mira, yo estoy convencido de la calidad de la posibilidad de tener salud o de tener mejoría con este tipo de sustancias, pero lo que acaban de mencionar ustedes me parece lógico y muy, muy digno de ser remarcado, porque yo no me puedo ir a atender a una farmacia veterinaria, aunque nos parecemos mucho los animalitos y yo, pero pues no puedo meterme a una farmacia veterinaria para conseguir mi medicina y de la misma manera los medicamentos de seres humanos pues no son directamente aplicables a los animalitos, ni en dosis, ni en calidad, ni en nada, ¿no? Es totalmente Ujú. diferente. Entonces yo creo que lo que acaban de decir ustedes es importantísimo. Recurramos realmente a los expertos y en este caso, bueno, yo les agradezco mucho, Mildred y Erika, que ustedes nos hayan acompañado. Tuvimos problemas con el internet y eso nos sacó a nuestro público que estaba ya muy interesado. Se nos cortó la transmisión en vivo y entonces algunas de las personas que ya estaban conectadas ya no se volvieron a conectar en la segunda parte. De manera es que yo les quisiera pedir, Mildred y Erika, pues abusando de ustedes, que pudiéramos dar una continuación a esta plática de hoy. No sé si dentro de 8 días pudieran ustedes, estuvieran disponibles, pero como que darle la continuidad a esto porque creo que el tema es muy interesante. Me falta comentarles a ustedes o preguntarles todo el aspecto holístico del que hablaba Mildred, que nos puede dar una curación amplia en todos sentidos. Cuando yo llevo a mi mascota preferida, mi mascota de que tiene todo mi cariño, se siente enferma, la llevo con el veterinario, la cura y entonces la familia entera se va a aliviar porque la enfermedad es de todos. Esto es algo que los médicos han querido explicar. Cuando alguien se enferma, no dicen, este es un hígado enfermo, es una persona enferma del hígado. Y esta enfermedad, ustedes lo ven, sobre todo nos platicaba Erika del cáncer de su mamá, pues se enferma la familia completa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un enfermo, por ejemplo, de alcoholismo. El enfermo es un señor fulano o una señora fulana que vive en esa familia, pero toda la familia sufre el mismo malestar, sufre los problemas económicos y toda la degradación. Entonces, en las otras enfermedades,
también ocurre igual, se enferma uno de los seres humanos, miembros de la familia, obviamente la familia está enferma. Y entonces yo creo que esta medicina holística, esta comprensión de la tanatología, esta intervención de los medicamentos científicamente probados, sobre todo lo que mencionaba Mildred al principio, clínicamente probados. Es decir, que de veras estén ustedes convencidas de que este tratamiento ha dado buenos resultados en otros casos similares. Yo creo que todo esto es muy importante. Y repitiendo la petición, con todo respeto, con todo cariño, muy apenado, pero se nos cortó la transmisión, nos sacó del Facebook. ¿Podríamos aspirar a que continuáramos platicando de esto en otra ocasión, Mildred y Erika? Sí, Yo claro que encantada. sí. Perdón, sí, sí. Sí, Sí, encantada. Realmente es un tema, digo, amplísimo, amplísimo, porque Y podemos apasionante. abordarlo, sí, abordarlo desde muchos aspectos, te digo, desde el tema científico, desde el tema clínico, desde el tema místico, el tema religioso, incluso el tema social, o sea, es muy amplio este tema, entonces, pues a mí me fascina platicar de esto, me fascina, por ejemplo, la pregunta que hizo una de tus invitadas de las diferencias del DMT y el THC, eso también estaría padrísimo tocarlo, o sea, yo estoy puesta. De acuerdo, lo hacemos sí. así. Entonces, Erika, ¿tú no tienes tampoco inconveniente en esto? No, para nada, por el contrario, creo que es lo que estamos buscando de manera continua, encontrar foros como el tuyo para poder transmitir esta información certera, para poder quitar ese tabú que envuelve, ¿no? al cannabis. Y es lo que a veces, muchas veces hace que la gente no tenga la oportunidad o no se ve esta oportunidad de probar, de constatar que realmente tiene beneficios para los seres humanos y para todos los Perfecto, animalitos, ¿no? Todos los vertebrados. Sí, perfecto. vamos, Pues miren, en esta con la segunda ocasión, parte. por lo que se nos fue la señal, ya no tuve oportunidad de subir una laminita en la que tenía yo los datos de ustedes. Tomé la dirección y tomé el teléfono y demás, lo quería subir, pero pues ya no nos da tiempo. Yo les agradezco mucho, amigos internautas, les ofrezco nuevamente una disculpa por esta interrupción. Desafortunadamente tenemos que echarle la culpa a la ciencia, a la tecnología, a la señal. Pero si ustedes me permiten, amigos internautas y nuestros invitados Mildred y Erika, vamos a tratar de darle continuidad dentro de 8 días, el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Volvemos a hacer nuestra transmisión en vivo y pues voy a hablar con mi proveedor de internet a ver si nos puede de alguna manera garantizar, porque allí sí ni los cannabinoides nos ayudaron hoy. Entonces, lo dejamos pendientes. Erika, te mando un abrazo con mucho afecto. Por favor, salúdanos a Ricardo de nuestra parte con mucho corazón. Claro que sí. Mildred, es un honor que nos hayas acompañado. Me da mucho gusto. Te mando un abrazo y mi gratitud. Que No, el tengan la gusto es mejor de las mío. semanas y entonces nos preparamos, nos comunicamos con ustedes y el próximo viernes a las 9 de la noche continuamos con nuestra charla de hoy. Que tengan por Claro lo que sí. pronto la mejor de las semanas. Muchas Igualmente. gracias a la Gracias a Gracias usted. audiencia, a tu que audiencia. descansen. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.